Hola a todos y todas. En esta clase les voy a hablar sobre las estrategias de recuperación. El rendimiento siempre se ha centrado en las cargas del entrenamiento, en los estímulos, y se ha dejado de lado la etapa de recuperación. Claro que la recuperación depende en parte de la intensidad de los estímulos de entrenamiento, la duración, la densidad. La densidad hace referencia a la relación entre el trabajo y la pausa que tenga, como a un montón de otras variables que definen principalmente el entrenamiento, la dosis del entrenamiento. De distintas variables, ya sea de cualidades físicas como la fuerza, la resistencia, velocidad, coordinación y demás. Es importante resaltar que hay muchas estrategias que van a favorecer dicha recuperación. De todos modos, muchas de estas estrategias que se utilizan frecuentemente carecen de evidencia científica. Otras tienen más evidencia. Un poco la idea de esta charla es presentarlas a todas, lo vamos a fragmentar en dos partes. Voy a exponer las ideas principales de algunos artículos que presentan esta evidencia o no, con referencia a los posibles beneficios de varias de las técnicas que se utilizan, tanto en preparación física como en kinesiología. En los deportes donde se compite regularmente y con mucha frecuencia, esto toma una mayor relevancia. Y es por eso que es necesario facilitar la recuperación para optimizar el rendimiento. Cuanto antes el deportista esté recuperado, más rápido puede volver a entrenar, y esto va asociado con generar más adaptaciones. También podemos generarlas en menos tiempo. También va asociado con la cantidad de estímulos de sesiones que podamos tener semanales. Es decir, si me recupero antes, voy a poder tener un estímulo de mayor calidad y probablemente pueda tener más estímulos. Las estrategias de recuperación son muy necesarias para aliviar la fatiga posterior a una competencia, por ejemplo, o a un entrenamiento. Y luego para recuperar el rendimiento de una forma más rápida y también para reducir el riesgo de lesiones. Vamos a empezar a nombrarlas, algunas de estas estrategias. La primera que aparece en la diapositiva son las estrategias alimentarias o la nutrición, siendo esta probablemente una de las tres más importantes y con mucha evidencia. El descanso, que suele no considerarse, normalmente no lo consideran, es otra de las tres estrategias más importantes. Para completar este podio tenemos a la hidratación. Después hay distintas estrategias que ya tienen estudios controvertidos o estudios que están a favor y en contra dependiendo de la variable estudiada y de la metodología, la dosis aplicada de cada una de estas estrategias. Aparecen fuera del podio la inmersión en agua fría, la utilización de foam roller, la utilización de técnicas como el masaje, las prendas de compresión, los estiramientos, la famosa recuperación activa, el típico trabajo regenerativo, los baños de contraste entre frío y calor, técnicas específicas como puede ser la electroestimulación con intensidades bajas y también algunas técnicas más recientes como pueden ser las pistolas masajeadoras. Estas son todas las estrategias que vamos a ver a lo largo de esta charla. Las vamos a tratar de desarrollar
una por una, con mayor o menor contenido. Vamos a dar comienzo. Mi nombre es Leandro Núñez, soy licenciado en Kinesiología, tengo una carrera de posgrado de especialista en programación y evaluación del ejercicio de la Universidad Nacional de La Plata, así como también estoy realizando mi tesis en la carrera de especialista en Kinesiología Deportiva. Soy técnico de fútbol de ATFA, cineantropometrista y preparador físico. Retomando con las estrategias de recuperación, vamos a empezar con las vinculadas con los alimentos y la nutrición. Los reales beneficios de esta estrategia están vinculados con facilitar la recuperación, restaurar las reservas de glucógeno en el hígado y en los músculos, aumentar la síntesis de proteína y optimizar la reparación del daño muscular. Facilitar la recuperación, que es la primera que aparece ahí, es una variable grande que incluye creo que a todas. Restaurar las reservas de glucógeno, ahí específicamente sabemos que la producción de ATP utiliza para la resíntesis muchas veces la glucosa. La glucosa se almacena en el músculo como glucógeno. Este glucógeno también se almacena en el hígado, pero particularmente el glucógeno muscular y la glucosa que anda por la sangre o glucemia son importantes en el aporte de la resíntesis de ATP. El ATP es el que va a generar la contracción muscular a partir del tirón de las cabezas de miosina sobre la actina. Este glucógeno que se almacena en los músculos, cuando realizamos contracciones musculares, dependiendo de la intensidad y de la duración del esfuerzo, puede disminuir. En el caso de que disminuya, va a ser necesario volver a repletar o a llenar estas reservas. Esto tiene que ver con que si no lo llenamos de combustible, si no le ponemos nafta al motor, no vamos a poder entrenar y vamos a estar más susceptibles de lesionarnos también. El aumento de la síntesis de proteína está más vinculado con la incorporación por medio de la nutrición de aminoácidos, principalmente aminoácidos esenciales, así como podemos nombrar algunos importantes, la leucina, isoleucina, valina, son nuestros ramificados, que se encuentran predominantemente en el músculo y que se pueden incluso utilizar como fuente de energía para la resíntesis del ATP, en casos extremos. La nutrición o la buena alimentación van a aumentar la síntesis de proteína. Si no nos alimentamos después de un entrenamiento de fuerza, o después de un entrenamiento o de una competencia donde hubo destrucción microscópica de las miofibrillas, esta síntesis de proteína, este intercambio, esta forma de volver a que el músculo genere una supercompensación, una adaptación nueva, es decir, que esté mejor que antes del estímulo, no se va a dar. Por más que el ejercicio haya sido un estímulo suficiente para generar señales anabólicas o de síntesis, de construcción. Por otra parte, un poco ya lo adelanté, pero la nutrición va a optimizar la reparación del daño muscular. El daño muscular en general y ese daño muscular que llamamos el dolor muscular de aparición tardía, producido principalmente por acciones excéntricas o DOMS o ejercicios desconocidos, cuando estamos mucho tiempo sin entrenar y hacemos un ejercicio con mucha demanda excéntrica, se produce mucho daño microscópico y eso genera daño y bueno, tenemos que repararlo. La nutrición va a jugar un rol en esto también.
¿Qué nivel de evidencia tiene esta variable? Es un nivel de evidencia muy alto. Ahí pongo algún metaanálisis, alguna investigación, pero la verdad es que podríamos citar un montón de estudios. Continuando con las estrategias de recuperación, vamos a nombrar la hidratación. Y para eso tenemos que saber que el agua representa entre el 45 y el 70% del peso corporal. Habrá algunos tejidos, como el muscular, que tienen mucho más contenido de agua, y otros tejidos, como la grasa o el tejido adiposo, que tienen menos agua. Pero en general representa entre el 45 y el 70% del peso corporal. El requerimiento medio de litros de agua por día está entre 1,9 y 2,6 en una persona adulta. Hay que reponer las pérdidas de orina, las pérdidas que ocurren por el sudor en la piel, por la respiración y por las heces. Hay que tener en cuenta que el sudor o la sudoración durante el ejercicio puede superar o puede llegar casi a los 2 litros por hora. Estas variables van a depender principalmente de la temperatura, de la duración del ejercicio, temperatura atmosférica. Los deportistas pueden necesitar más de 10 litros extra, incluso 15 litros. Va a depender, diarios, ¿no? Va a depender de las variables que vimos antes, pero obviamente de la cantidad de entrenamientos que tenga, de las sesiones que tengan el mismo día, de los lugares donde entrene, pueden ser lugares calurosos, húmedos y demás, van a aumentar estas necesidades. Si compite, la competencia aumenta mucho. Y después sabemos que las pérdidas por sudor van a generar un aumento en la temperatura corporal. Perder un 1% del peso corporal ya genera un aumento en la temperatura. Seguir perdiendo mayores porcentajes del peso corporal se asocian con fatiga, con golpe de calor, con un estrés cardiovascular, hacen trabajar al sistema cardíaco y vascular en mayor medida. Ya pérdidas de un 3 a un 5% del peso corporal genera esto. Incluso pérdidas mayores pueden generar la muerte. ¿Cómo se mide esto? Bueno, si tenemos una balanza y una competencia que dure menos de 2 horas, se puede medir contemplando el peso corporal previo a la competencia y volviéndolo a medir posterior a la competencia, con una balanza. Como dije previamente, el 1% de pérdida de agua ya se puede asociar con elevaciones de temperatura corporal. ¿Qué beneficios tiene la hidratación? Poco ya los comentamos, pero específicamente está vinculado con la fatiga, que se relaciona con la deshidratación, con el normal funcionamiento de las células, con la regulación de la temperatura corporal. Y las recomendaciones, sobre todo para un deporte de conjunto, como puede ser el fútbol, el rugby, es consumir aproximadamente medio litro previo a la competencia. Normalmente esto es una respuesta muy individual, pero podría ser entre 1 y 2 horas antes, para no generar la necesidad de orinar durante el partido o la competencia. Durante se recomienda la competencia de 200 mililitros cada 15 minutos. Hay muchas disciplinas que esto no se puede hacer, por lo cual se recomienda consumir en cada periodo que se pueda, en el entretiempo, en algún parate. Y después de la competencia, esto sí es importante, la bebida, no voy a hablar de las características de la bebida, pero obviamente tiene que ser, las bebidas deportivas son altas en sodio y en otros electrolitos que también se pierden, pero la rehidratación tendría que ser el equivalente a, si en la balanza perdí 1 kilo, reponer 1,5 litros o 2 litros, es decir, el 150 o el 200%
de la pérdida que tuvimos, en este caso por el sudor. El nivel de evidencia científica de esta variable es alto también. Por último, para esta primer parte de la charla de esta clase, vamos a nombrar el descanso. Muchas veces no tenido en cuenta. Incluso vamos a incluir la siesta, siestas cortas menores de 45 minutos. Las recomendaciones, en el caso del sueño, de dormir, en deportistas son más altas que la de las personas sedentarias. Fíjense, 9, 10 horas, 7, 8. Se sabe que el sueño inadecuado afecta a la fuerza muscular máxima, sobre todo en los ejercicios multiarticulares. En adolescentes atletas que dormían menos de 8 horas, por noche, se encontró 1.7 veces más que eran más propensos a lesionarse en comparación con los que durmieron más o igual a 8 horas. Los beneficios reales del descanso, de dormir bien, están vinculados con el reposo físico y mental que se da en el sueño, bien acompañado de los procesos de recuperación, ahí es cuando se dan. Permite una reducción en la amplitud del dolor muscular y parece ser un factor importante para la fatiga mental. Volviendo a la primera variable, que el reposo físico se da en el sueño y esto se acompaña a los procesos de recuperación, tenemos que tener el líquido necesario y sobre todo los alimentos necesarios para que se den. Otras de las cuestiones que se vieron con el descanso son que la hormona de crecimiento aumenta comparado a lo que es el resto del día, se libera en un porcentaje mucho más alto, mayores al 90% en las horas de sueño, de la liberación total que tiene el día. Algo parecido pasa con la testosterona, son todas hormonas que favorecen la recuperación, la síntesis, el anabolismo. Incluso otra hormona opuesta o catabólica, que es el cortisol, si tenemos buen descanso, no va a afectar a este ritmo o ciclo circadiano en esta relación entre testosterona y cortisol. En caso de dormir poco, esta relación se va a ver afectada, favoreciendo al cortisol y perjudicando a la testosterona. Un real beneficio del descanso es la fuerza y las funciones cognitivas también. ¿Qué nivel de evidencia presenta el descanso? También muy alto, como las dos variables anteriores. Por último, recordar que una mala planificación, programación, control de las cargas no puede ser compensado con ninguna estrategia de recuperación. De ahí la importancia de evaluar, a partir de las evaluaciones que surjan objetivos, que a partir de estos objetivos podamos planificar y luego aplicar lo planificado, para finalmente volver a reevaluar y ver en qué medida se cumplieron dichos objetivos. Sin la planificación y programación correcta, las estrategias de recuperación no van a poder sostener todo. Entonces nos quedan todas estas estrategias de recuperación. La recuperación activa, la electroestimulación, el masaje, la inmersión en agua fría, los contrastes, el foam roller, las prendas de compresión y el estiramiento. Todas estas faltan. Pero tranquilos, quedarán para la próxima clase. Les mando un saludo, me pueden seguir en Instagram como LeoPrepFísica y hasta pronto.